Buenos días, alumnos y alumnas de cuarto básico. Les doy la bienvenida. Hoy realizaremos la guía de apoyo pedagógico número 4 de lenguaje y comunicación. Objetivos: aplicar estrategias y conocimientos en preguntas de comprensión lectora y vocabulario, escribir opiniones y textos breves. Instrucciones: lea cuidadosamente las preguntas antes de contestar, marque su respuesta de selección múltiple con una X o destaque la alternativa correcta, conteste en la guía los cuadros para completar, recuerde aplicar las estrategias de comprensión lectora, que se presentan a continuación. Lee los textos con atención para formarte una idea general, relee, subraya o destaca la información específica que te parezca importante y las palabras clave. Busca en el texto pistas para inferir, relacionar o sacar conclusiones, descartar alternativas incorrectas, identificando el error. Recuerda aplicar estas estrategias en cada uno de los textos leídos. Ítem número 1, recuerdo lo aprendido. Habilidad, conocimiento, lee con atención, observa cada recuadro, identifica a qué tipo de texto corresponde y desarrolla la actividad. Se presentan 3 tipos de texto: la caperucita roja, con una imagen muy colorida que nos entrega mucha información. ¿Cómo hacer una infografía al texto número 2? Tipos, elementos, herramientas. Además de la información que está escrita, está complementada con imágenes, símbolos, colores, letras de colores distintos, que hacen de un todo, ¿no es cierto?, esta infografía. Texto número 3, el mar. Oh, mar verde azul, hermano de la tierra, tesoro misterioso, me asombra tu belleza. Tus olas inquietas, de espumas saladas, me traen canciones besando la playa. Los peces, las algas, se mecen en ti, y yo en tus orillas me siento feliz. Anónimo. Vuelvo a leer, ¿no es cierto? Me fijo en el título de cada uno de los textos para relacionar también con todos los contenidos que hemos trabajado en las presentaciones y en las guías anteriores. Una vez que comprendí cada uno de los textos, desarrollo la actividad que se presenta a continuación. En el texto número 1 me preguntan tipo de texto, que hay una pista que me va a permitir completar, los personajes, el ambiente físico y el conflicto. Si yo no he leído La Caperucita Roja, puedo a través de la imagen, ¿no es cierto?, poder inferir cuál podría ser el conflicto, es decir, el problema. En el texto número 2, debemos completar con el tipo de texto, y hay una pista también que nos va a ayudar. Luego respondemos, ¿qué características presenta este tipo de texto? Escribe 3 características. Si volvemos al texto de la infografía y nos apoyamos también por la presentación con el contenido, ¿no es cierto?, de este tipo de texto, vamos a poder escribir perfectamente las 3 características. Recuerde que la infografía es un texto discontinuo, ¿no es cierto?, que mezcla texto e imágenes, símbolos, colores, tipos de letra. Así que yo los motivo a volver, ¿no es cierto?, a escuchar las presentaciones para que nos vayan aclarando algunos conceptos, que reforcemos y nos permita también realizar esta actividad. El texto número 3 dice tipo de texto, también hay una pista para completar con el tipo de texto. ¿Y qué sentimientos te provoca este texto? Amor, alegría, tristeza, desesperanza. Vuelva a leer cada uno de los textos para desarrollar de la mejor forma esta actividad.
Ítem 2, selección múltiple. Aplico lo aprendido. Habilidad, comprender, aplicar, inferir. Lee atentamente el texto, completa cada cuadro y responde las preguntas. Texto número 1. Titulado El dedo. A partir del título yo visualizo, imagino y me pregunto de qué se va a tratar este texto. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro, de Feng Men Lung. A continuación observamos una imagen, ¿no es cierto?, que representa una parte importante de este texto. Yo sugiero volver a leer, aplicar estrategias, destacar, subrayar los personajes, acontecimientos relevantes, el ambiente físico, palabras de vocabulario. Luego leemos el vocabulario que aparece a pie, ¿no es cierto?, del texto, a pie de página del texto, y dice, macizo, sólido, firme, prodigios, milagros, maravillas. Estas son dos palabras de vocabulario. Si ustedes consideran que hay otras palabras que no entienden en el fondo qué significan, utilicen el diccionario para salir de su duda y poder comprender también de mejor forma este texto. Una vez leído el texto 1, completamos el cuadro. Tipo de texto, propósito comunicativo y estructura del texto. El tipo de texto es muy simple y muy fácil, ¿ya? Una pista es que es un texto narrativo, ¿ya? El propósito comunicativo de los textos narrativos, ¿no es cierto?, lo hemos trabajado en las guías y en las presentaciones, y la estructura del texto, les voy a dar una pista que el final es el desenlace. Final o desenlace. Pero antes, ¿no es cierto?, faltan dos partes importantes de la estructura que tú tienes que escribir. Luego, se presentan 6 preguntas de selección múltiple, donde debe leer cada una de las preguntas, cada una de las alternativas, aplicar estrategias, destacar palabras claves, descartar algunas alternativas que usted considere que están equivocadas o que son erróneas. Siempre vuelva al texto para aclarar sus dudas. Llegamos al texto 2, ¿no es cierto?, titulado Zorro Culpeo. Este texto es un texto muy interesante y diferente al texto anterior. Leemos toda la información que nos entrega, observamos las imágenes y comenzamos. Zorro Culpeo, aparece, ¿no es cierto?, el nombre científico, Lycalopex culpaeus, alimentación e imágenes, peso e imagen,
y aparece claramente el peso, la ubicación, un mapa, en Chile desde Arica hasta Tierra del Fuego, en la cordillera de los Andes. Colores y medidas, hasta 40 centímetros la cola, ¿no es cierto? Y hasta 100 centímetros el resto del cuerpo. Y los colores que presenta en su pelaje. Hay algunos que son un poco más claros y otros más oscuros. Se nos presenta la imagen también del zorro pulpero en la realidad. Es el zorro de mayor tamaño en el país. Tiene hábitos crepusculares, cazando durante la noche. Animal solitario y omnívoro. Y omnívoro, y así vamos a entender qué significa omnívoro. Si miramos la alimentación y las imágenes, podemos relacionar qué significará omnívoro. CODEF, ya Chile, luego vamos a entender qué significa esa sigla. Volvemos a leer nuevamente. Además, ¿no es cierto?, leemos esta parte, ¿no es cierto?, que indica Centro Rehabilitación Fauna Silvestre, CODEF. Es un texto distinto, es un texto que nos entrega mucha información de manera diferente. Se mezcla texto e imagen, mapas, símbolos, colores. Luego leemos el vocabulario, CODEF, Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, y crepusculares que están activos al amanecer y al atardecer. Esto nos va a permitir el vocabulario comprender el texto, ¿no es cierto?, de mejor manera. Volvemos a leerlo. Les voy a dar pistas. Este es un texto discontinuo, por lo tanto podemos comenzar a leerlo desde donde nosotros consideremos y que sea en el fondo más fácil para nosotros. No es secuencial como un cuento, ¿no es cierto? No tiene esa estructura, no, tiene una estructura diferente porque son textos distintos y tienen propósitos también diferentes. Una vez leído el texto número 2, completamos el cuadro con el tipo de texto, propósito comunicativo para que fue escrito y elementos que componen el texto. Los elementos que lo componen, nosotros lo trabajamos en la última presentación, ya titulada La infografía. Ahí pueden buscar la información y reforzar también lo que hemos trabajado, y ahí van a encontrar los elementos, ¿ya?, que componen este texto. Puede ser que tiene un título, tiene imágenes, y ahí usted va escribiendo los elementos que lo componen. A continuación se presentan 8 preguntas de selección múltiple donde usted debe leer cada pregunta, cada alternativa, aplicar estrategia, destacar las palabras clave, ver qué alternativas podrían ser, descartar, ir descartando de a poco hasta llegar a la alternativa que es correcta. Vuelva al texto cuantas veces sea necesario. Te presento ahora el texto número 3, Pensamientos de otoño. Inquietud del otoño, soledad de los parques, tristeza de las cosas, languidez de los árboles. Cielos de esmalte grises, otoño, oro y blancura. Tu sol es blanco y frío como la luna. María Monbel. Volvemos al texto nuevamente también, ¿ya? Siempre, antes de comenzar a leer un texto, podemos fijarnos en el título. En esta situación, igual había un complemento de la imagen también, que nos ayuda, ¿ya?, a imaginar, visualizar de qué se va a tratar, o qué elementos va a tener, ¿no es cierto?, como interesantes, llamativos, este tipo de texto.
Ahora vamos al vocabulario. Languidez, cansancio, decaimiento, fatiga. Esmaltes, barniz, pintura. Volvemos al texto, nos fijamos en su estructura, vamos viendo, ¿no es cierto?, todo el análisis que tenemos que hacer para comprender cada uno de los textos. Ahora completamos el cuadro, ya, con el tipo de texto, propósito comunicativo y estructura del texto, donde yo le doy alguna pista ahí que queda más que claro qué tipo de texto es. Se presentan finalmente 4 preguntas de selección múltiple, donde usted debe leer cada pregunta, cada alternativa, destacar palabras clave, descartar alternativas y llegar a la respuesta correcta. Si no comprendió bien, vuelva al texto. Ítem número 3, reflexiono, habilidad, analizar, investigar, crear. Finalmente, te invito a realizar estas actividades relacionadas con cada uno de los textos. Texto número 1, el dedo. Si tú fueras hacedor o hacedora de prodigios, ¿qué milagro harías? Me imagino primero que yo soy, ¿no es cierto?, un hacedor de prodigios. Pienso, reflexiono, medito y luego escribo, ¿no es cierto?, ¿qué milagro haría? Hay todo, ¿no es cierto?, un proceso para poder llegar a escribir qué milagro haría. Continuamos con el texto número 2, Zorro Culpeo. Investiga más acerca del zorro culpeo y escribe 2 características que consideres interesantes. Usted puede investigar en enciclopedias, en libros, ¿ya? También puede buscar en internet, pero yo los motivo a que busque en libros, ¿ya? Siempre es interesante leer una enciclopedia o buscar información en textos de animales, de flora y fauna. Es muy interesante y yo les voy a compartir dónde también podrían encontrar información del zorro culpeo que nosotros trabajamos el año pasado en el texto de lenguaje de tercero básico. A continuación, te presento información sobre el zorro culpeo que tú podrás encontrar en el libro de lenguaje de tercero básico, en la página 157. Aparece información relevante, hay vocabulario, imagen, así que te motivo a buscar, ¿no es cierto?, y a indagar, a investigar en libros, en enciclopedias. Llegamos al texto número 3, Pensamientos de otoño. Escribe una nueva estrofa de 4 versos relacionados con este poema. Vamos a crear, ¿ya? Para crear tenemos que tener inspiración, tenemos que volver a leer, ¿no es cierto?, el texto, aplicar lo que también hemos aprendido, leer, investigar sobre el otoño para inspirarnos, ¿ya? Estar en contacto con la naturaleza para poder inspirarnos y poder crear esta nueva estrofa de 4 versos. Llegamos al final de la guía. Espero que haya sido fácil de realizar. Les sugiero revisar todo el material en el cual hemos estado trabajando, presentaciones, guías. Les agradezco también por todo el trabajo que están realizando. Espero verlos pronto, ¿ya? Cariños, la profesora Pamela.